Y bueno, empezamos el capítulo 4, ¿no? Con un pequeño paralelismo que nos presenta Pablo, ¿no? Y miren, empieza así, ¿no? Además digo que entre tanto que el heredero es niño, ¿no? En este caso sería la nación de Israel, ¿no? En nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, ¿no? Entonces, miren, el siervo sería la ley. Aquí está ilustrando cuando Israel, ¿no? Recibió la ley. Eh, Eran, por así decirlo, espiritualmente hablando, eran niños, ¿no? Y la ley los conducía a Cristo, ¿no? Prácticamente es el resumen de lo que está tratando de decir aquí, ¿no? Más estuvo bajo tutores hasta que fue mayor, hasta que fue mayor de edad, hasta que pudo administrar, por así decirlo, los bienes, las promesas divinas, ¿no? En este caso, la ley mosaica fue el tutor hasta que Cristo vino, ¿no? Hasta cuando se cumplió el tiempo para ellos, podríamos decirlo así. Nosotros los judíos antes de la cruz estábamos bajo la ley, ¿no? Y es así, pues antes de la cruz estaban bajo qué? Bajo el tutor. Pero ahora como Cristo anuló o cumplió, mejor dicho, ese cometido, ¿no? Con la ley, con ellos, simplemente ellos ya no están con ese tutor, ya no están bajo la ley mosaica. Y ese es el tópico prácticamente del libro de Gálatas, ¿no? Que tiene Pablo con los de Gálatas, ¿no? Los de Galacia, ¿no? Que ellos querían seguir estando bajo la ley mosaica cuando ya no era necesario en realidad, ya no lo era, ¿no? Bueno, ¿qué más nos dice? Ya. Dice, al cumplirse la profecía, ¿no? Dios envió a Jesucristo, ¿no? Ahí está. Al momento en que nosotros teníamos que alcanzar la madurez espiritual, Dios envía a su Hijo, ¿no? Miren, ¿para qué? Para que nos rescate, ¿no? Bajo, los que estábamos bajo qué cosa? Bajo la ley mosaica, ¿no? Pues a fin de que si tuviéramos, ¿no? La herencia prometida, ¿no? El pueblo de Israel tenía el derecho de la herencia, de las promesas que se habían hecho. Por supuesto que sí, ¿no? Tenían el derecho a ella, ¿no? Pero no tenían la herencia. Vamos a explicar esto, ¿no? Digamos que mi papá tiene una hacienda, ¿no? Y él me dice, mira Nelson, esta herencia es tuya, esta propiedad va a ser tuya, ¿no? Por derecho la voy a tener, pero es mía, aún no lo es, porque mi papá aún vive y está estipulado que el día en que él parta de este mundo, pues bueno, va a ser cuando él coja y bueno, más bien dicho, va a ser cuando yo coja el poder de todo eso, pero mientras él vive, nada que ver, ¿no? Simplemente soy el heredero, pero no puedo ahí hacer absolutamente nada sin el permiso de él, ¿no? Entonces, esto era lo que está tratando aquí de explicar Pablo, ¿no? Que ellos tenían el derecho a la herencia, ¿no? Aunque la herencia no era aún de ellos, ¿no? Tenían que reclamarla, ¿no? Y cuando murió el Padre, que en este caso sería Cristo, ellos podían reclamarla, pero ¿la reclamaron? No. Siguieron simplemente con la ley mosaica, se quedaron con el esclavo en vez de quedarse con la propiedad del Señor. Entonces, ahí fue el problema de ellos, ¿no? Y esto le está explicando Pablo a los de Galacia, ¿no? Estaban judaizando, ¿no? Dios los, miren, versículo 6 dice textualmente, y por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban judaizando, ¿no? Dios los quería hacer volver, ¿no? Y en este caso estaba usando a Pablo para poder cumplir este medio, ¿no? Así que dice, ya no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia, ¿no? Y es el tópico de Pablo, ¿no? No está bajo la ley mosaica, ahora están bajo la gracia, ¿no? ¿La ley mosaica era mala? No, la ley mosaica no era mala. La ley mosaica simplemente tenía, ¿qué cosa? Un propósito, nada más. ¿Ya? Y del resto, pues, era historia, pero ellos querían seguir ahí, ¿no? Es como cuando uno tiene Es como cuando uno tiene una relación, ¿no? Está en la etapa del noviazgo. Es muy bonita la etapa del noviazgo, pero más hermosa es el matrimonio, porque en el matrimonio pues se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en el noviazgo. Pero, ¿qué pasa si una de las dos partes dice, no, yo quiero ser tu novio o tu novia siempre? Y la otra parte quiere contraer matrimonio para poder, ¿no? Algún día incluso llegar a formar un hogar y tener hijos. Pero la otra parte se queda solamente en el noviazgo, ¿no? Se queda con algo bueno, sí, pero no se queda con todos los beneficios, ¿no? O con todas este, las cosas buenas, ¿no? Que se pueden dar en un matrimonio, ¿no?
Entonces, acá era lo mismo, ¿no? Ellos se quedaron en el noviazgo, no querían pasar a la segunda etapa, que era el matrimonio, ¿no? Más o menos se los ilustro así, ¿no? Y bueno, dice, al no conocer a Dios, ustedes gentiles adoraban a los falsos dioses. Bueno, aquí porque gran parte de la iglesia en Galacia eran gentiles, ¿no? Griegos, como también se los llama, ¿no? Entonces muchos de ellos adoraban a los falsos dioses, ¿no? Así como nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás algunos de nosotros fuimos de otras religiones, ¿no? Yo, por ejemplo, era católico, pero ya ni me acuerdo prácticamente de eso, porque cuando yo me hice cristiano, o mi familia se hizo cristiana, mejor dicho, fue cuando yo tenía como 5 añitos de edad, así que ya ni me acuerdo prácticamente nada de eso, ¿no? Pero hay personas que sí, ¿no? Por ejemplo, mi madre, ella cuenta, ¿no? De que ella era de las que tenía, yo sí, algo así me acuerdo, ¿no? Como en sueños, ¿no? Ella tenía esas imágenes de María, ella sí iba a las procesiones, esa sí era bien, bien católica, ya, ella sí era bien católica, ¿no? Entonces todos hemos tenido quizás muchos, la mayoría de nosotros, ¿no? Mejor dicho, hemos tenido, ¿no? Esa falsa religión, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Pero miren, ahora que conocen a Dios, ¿no? ¿Cómo es que, miren, aquí Pablo les hace un reclamo, ahora que ustedes conocen a Dios, ¿cómo es que vuelven a judaizar? ¿No? ¿Cómo es que ahorita se ponen a judaizar, mejor dicho, ¿no? Pues era hacer esto es lo mismo que el paganismo. ¿En qué sentido? Verán, en el paganismo, ¿no? Esto, por ejemplo, la máxima representación de esto es la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica tú te salvas por las obras. Incluso cuando se muere un familiar tuyo, y ustedes me van a dar la razón, ¿no? Cuando se muere un familiar tuyo, tú le pagas al cura o al sacerdote, no sé cómo llamarle, ¿no? Para que ofrezca, creo que son una serie de 9 misas, no estoy tan seguro, ¿no? Bueno, unas misas simplemente, ¿no? Para que el alma de tu ser fallecido salga del purgatorio. O sea, tú estás pagando la salvación de él con obras, y en este caso con dinero. Esa es la religión católica, ¿no? Por ejemplo, ahorita en estos tiempos que estamos viendo el coronavirus, el papado dice que ha sacado una noticia en la cual, y esto es real esta noticia, en la cual se le perdonan los pecados a todos los que tienen el coronavirus. Bueno, siendo así, yo también voy a contagiar el coronavirus para que se me perdonen los pecados, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, miren, así era la religión, así es la religión pagana, ¿no? Salvación por obras. Y el judaísmo había caído en eso. ¿Por qué? Vamos a aclarar una vez más esto. La ley nos llevaba a Cristo, pero ellos simplemente se habían quedado con la ley, tratando de cumplirla. Ellos pensaban que así se salvaban, pero lo cual era mentira, porque la ley, el objetivo de la ley nunca fue salvar a nadie. El objetivo de la ley era llevarnos a Cristo, pero ellos tergiversaron a la ley y pues bueno, estaban haciendo o creían lo mismo que creían los paganos, ¿no? Que se pueden salvar por obras, y en este caso salvarse por guardar la ley. Entonces Pablo les dice a ustedes, es como si hubieran vuelto al paganismo. Al hacer esto, a judaizar, es como si ustedes hubieran vuelto al paganismo, ¿no? Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ¿no? Aquí les habla, ¿no? De que ustedes, ¿qué cosa? Están celebrando fiestas. Muchos dicen, que aquí está hablando en contra del sábado. No, no, no. Aquí está hablando de las fiestas, ¿no? Guardan los días de fiesta, los meses, las lunas nuevas, todo eso vimos en el Pentateuco, los tiempos y los años, los jubileos y tantas cosas, ¿no? Que se hacían, ¿no? Ustedes están haciendo todo eso, están judaizando, les dice, ¿no? Temo por ustedes, que todo el esfuerzo que yo haya hecho por ustedes haya sido en vano, ¿no? Entonces Pablo está un poco preocupado, ¿no? Que todo, quién sabe cuánto tiempo se quedó ahí, cuánto sufrió por esos hermanos, ¿no? Y todo eso en vano parece que había sido al fin y al cabo, ¿no? Miren, os ruego, hermanos, que seáis como yo. ¿En qué sentido? Yo me hice gentil, ¿no? Gentil para poderles predicar a ustedes, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a aclarar esto, ¿no? Yo os ruego, hermanos, que seáis como yo, ¿no? Porque yo soy como vosotros, ¿no? Pablo se había hecho gentil. ¿En qué sentido? A ver, vamos a aclarar eso muy bien, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ¿no? Cogen y por predicar, supuestamente, por predicar, ¿no? Cogen y se van a lugares que no deberían de ir. Y tratan con personas que no deberían de tratar. Me explico.
¿qué tal si yo doy estudios bíblicos a un amigo X, ¿no? Y este amigo X, digamos que tiene, tiene el vicio, ¿no? De estar tomando, fumando, ¿no? Y él en alguna ocasión, él con todos sus amigos, ¿no? De bebidas, ¿no? Me invita o yo estoy pasando y me llama, ¿no? Yo debería de ir allá con él. Yo por último puedo ir y saludarle, ¿no? Pero ¿qué tal si él coge y me dice, siéntate? ¿Y qué tal? ¿Qué has hecho? Que ni siquiera se pone a platicar conmigo. La verdad, no debería yo de ponerme en tentación, ¿no? Porque por primero que nada, quizás yo no caiga en beber algo, ¿no? Pero ya alguien me puede estar viendo. Y también pasa, ¿no? Que cuando tú estás así, ¿qué sucede? No falta el que te insiste, no, pero tómate un traguito y tómate un traguito y tómate un traguito hasta que te tomas el traguito, ¿no? Y aquí de nosotros no nos ha pasado. La otra vez me pasó algo tan cómico, ¿no? Antes de la cuarentena, ¿no? Yo iba a mi trabajo y me llamó un cliente, maestro, me dice. Y le digo, sí, dígame, venga, me dice yo. Yo tan inocente fui, ¿no? Y, y me dice, venga, dice, tómese un vasito. Yo no me di cuenta que estaban con una botella de alcohol. Y yo cogí y le dije, hable serio, le dije yo. Hable serio, le dije yo. Y me comencé a retirar, ¿no? Y él me dice, oiga, pero no se vaya. Me dice, no, le digo, amigo, yo no bebo, le dije, ¿no? Y cogí y seguí mi camino, ¿no? Es lo que yo tenía que hacer. Pero ¿qué tal si yo hubiera cogido, me hubiera quedado, hubiera tratado de... Ya, aunque no hubiera bebido, yo hubiera habido alguien que me hubiera visto con ellos y yo hubiera pensado lo peor, ¿no? Que eso llega a suceder, ¿no? Entonces, miren, en este sentido, yo no puedo entrar en ese ambiente. Así sea para predicar, yo tengo que buscar la ocasión, ¿no? Para poderle dar el evangelio en otro ambiente, en otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, yo me puedo hacer a ellos, ¿no? Pero acoplándome a las necesidades de ellos, no a sus malos hábitos, entendamos esto. En este sentido podemos ver justamente a Jesús. Jesús, ¿con quién comía? Con todo el mundo, ¿no? Se hacía como ellos, trataba como ellos, ¿no? Pero en las cosas buenas. Pero él nunca cogió y se dejó influir por nadie de ellos, ¿no? Él fue una influencia y es lo que nosotros deberíamos de ser, ¿no? Seguimos, ¿no? Saben que por una enfermedad, ¿no? Me quedé con ustedes, ¿no? Y fue la oportunidad para predicarles. No se sabe qué tenía Pablo. Se cree que le pudo haber dado malaria y se quedó con ellos ahí en Galacia y ahí fue cuando les predicó por mucho tiempo, ¿no? Perdón, se me está pasando algo en el versículo 12, ¿no? Ningún agravio me habéis hecho, ¿no? Entonces, miren, Pablo le está hablando aquí un poco fuerte y él les dice, verán, no vayan a pensar que yo estoy enojado con ustedes, ¿no? Les aclara eso en la carta, ya que está dando una carta y saben que una carta no tiene tono, no tiene voz. Entonces, a veces las personas cuando leen algo le ponen un tono a lo que leen. Entonces, Pablo estaba tratando de evitar eso, ¿no? Y bueno, seguimos en el versículo 13, ¿no? Pues había acabado por una enfermedad. Versículo 14 dice, no me despreciaron, ¿no? Por mi enfermedad, porque muchos en esa época, tanto en la religión judía como en otras religiones paganas, creían que cuando uno estaba enfermo era porque había sido castigado por los dioses. Entonces ellos no creyeron eso, ¿no? Sino más bien le cogieron y lo recibieron muy bien, ¿no? Lo recibieron como si hubiera sido Cristo mismo el que hubiera estado ahí entre ellos. Entonces Pablo gozó de una bonita acogida ahí, ¿no? Donde me quedé, a ver, ¿dónde ha quedado, perdón, su regocijo, ¿no? Pues hubieran sido capaces de sacarse los ojos por dármelos a mí, ¿no? Entonces, bueno, aquí también vemos algo, ¿no? Que posiblemente el problema que siempre tuvo Pablo eran los ojos, porque él siempre habla que tenía un problema médico. Parece que eran los ojos, según lo que se describe aquí, o tal vez era una expresión, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, vemos que los de Galacia lo querían tanto a Pablo, que muchos de ellos hubieran hecho cualquier cosa por él, prácticamente lo que trata de decir Pablo, ¿no? Y mira lo que les dice, se enojarán ahora conmigo, ¿no? Por tratar de sacarlos del judaísmo. ¿Se van a enojar conmigo por tratar de sacarlos del judaísmo? Les hace una pregunta, ¿no? Les dice, los judíos están muy interesados en ustedes, pero para que ustedes se aparten de mí. Y es el típico mal amigo, porque no hay otra manera de decirlo, ¿no? Que busca tu amistad, está contigo, pero está que te mete cizaña contra tu otro amigo, ¿no?
Esa más o menos era la labor de los judíos. Solo quiero que se lleven conmigo, no con él, ¿no? Pero realmente los judíos solamente estaban pensando en ellos mismos, ¿no? Y pues bueno, eso no estaba bien, ¿no? Es bueno, dice, que les muestren interés, dice, pero no sea solo porque yo estoy con ustedes, ¿no? Entonces, miren, les habían mostrado un gran interés. ¿Y esto saben a qué me recuerda? Esto me recuerda a las típicas riñas que hay en la iglesia, ¿no? En las cuales comienzan a pelearse por llevar más almas, o comienzan a pelearse por llevarse con la persona que llegó, que está recién en la fe, y de esa manera coger, darles estudios bíblicos y decir, por mí esa persona se bautizó, ¿no? Hoy en la actualidad pasa eso, ¿no? La misma actitud que tenían los judíos en la época de los apóstoles, ¿no? Amados míos, ¿no? Sufrí mucho, dice, por llevarlos a Cristo, ¿no? Y ahora igual, dice, ahora igual estoy sufriendo, ¿no? Hasta que sean maduros en la fe, ¿no? Entonces, miren, Pablo había pasado momentos complicados ahí con ellos, ¿no? Para poderlos llevar a la fe. Había pasado momentos difíciles, había pasado enfermedades y quién sabe cuántas cosas más había pasado, ¿no? Pero lastimosamente ellos no habían madurado, no habían alcanzado la madurez espiritual. Y ahora Pablo se lamentaba mucho por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? Es como cuando uno siembra algo, ¿no? Tú siembras algo con tanto anhelo y al fin y al cabo tú ves que está brotando esa planta, ese árbol, y ves que a medio crecer le cae una plaga. ¿Cómo te pones vos? Te pones mal porque parece que todo tu esfuerzo se va a ir. Se va a ir, pues, ¿no? Entonces sufres mucho y eso es más o menos lo que sentía Pablo, ¿no? Quisiera, dice, estar ahí personalmente con ustedes, ¿no? Para que me entiendan mejor, pues me han dejado atónito por todo lo que está sucediendo. Díganme si quieren estar, dice, bajo la ley. Es una pregunta, ¿quieren estar bajo la ley? ¿Entienden lo que dice la ley? ¿Ustedes entienden lo que dice la ley mosaica? ¿Ustedes entienden lo que significa practicar la ley mosaica? Le está diciendo Pablo. Miren, aquí les pone un ejemplo, dice, Abraham tuvo dos hijos, uno de la libre y otro de la esclava, o sea, Isaac e Ismael, en ese sentido, ¿no? Y esta ilustración le está diciendo para demostrar que ser hijo de la herencia no significa nada, prácticamente. Dice, uno nació de la libre y otro de la esclava, ¿no? Esto significa que un pacto fue en el Sinaí, ¿no? Y, a ver, sí, que un pacto fue en el Sinaí, ¿no? Obras de la ley, ¿no? Ya, a ver, ya. Estoy resumiendo lo que dicen los versículos, ¿no? Todo Israel, ¿no? Ya, ya. Entonces, miren, aquí cuando él se refiere, ¿no? Al hijo de la esclava, ¿no? Se está refiriendo a esto a todos los israelitas o todos los proselitos, ¿no? Que habían dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y miren lo que nos dice el versículo 26, ¿no? Perdón, y los hijos de la libre, ¿no? Serían ellos, ¿no? Serían los gentiles cristianos ahora. Y versículo 26 nos dice, ¿no? Pero la Jerusalén espiritual cristiana es libre de la ley mosaica, ¿no? La Jerusalén espiritual. En este sentido se está refiriendo a la gracia, ¿no? Que Dios estaba impartiendo desde la muerte en la cruz, ¿no? Y dice, alégrate iglesia cristiana, ¿no? Que mayor es la bendición para ti, ¿no? Porque en este momento de los apóstoles, lo que es la iglesia judía, por así decirlo, estaba perdiendo adeptos, estaba dejando de ser popular. Todo lo que era su sistema, ¿no? Estaba cayéndose a pedazos. Pero mientras tanto, la iglesia cristiana estaba prosperando de gran manera. Estaban siendo cada vez por así decirlo, mejores en todo el sentido de la palabra, ¿no? Mire, nosotros somos como Isaac, también nos pertenece la promesa. Y así como Ismael persiguió a Isaac, hoy es igual, ¿no? Así como hace recuerdo, ¿no? De cómo cuando Ismael estaba acosando, por así decirlo, a Isaac, ¿no? Y hoy pasaba lo mismo. Nosotros somos Isaac y los judíos son Ismael, prácticamente lo que le está tratando de decir. Falsos cristianos los estaban persiguiendo y en este caso eran los judíos y siempre ha sido así en realidad. Los que persiguieron realmente a los cristianos, ¿quiénes han sido?
Los falsos cristianos, sus propios hermanos en la fe. ¿Quiénes fueron los que entregaron a Cristo? ¿Quiénes fueron los que mandaron a matar a los apóstoles? ¿Quiénes mataron a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Las naciones paganas? No, todo lo contrario. Las naciones paganas mejor les tenían gran temor y respeto. Más sus compatriotas fueron mejores los que cogieron y bueno, ya saben, ¿no? Los entregaron a la muerte. Y uno de los mejores casos y mejor conocidos es el de Jesús, ¿no? Terminando, dice, echa fuera, dice... Perdón, versículo 30. Más que dice la escritura, echa fuera, dice, a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo del libre, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Pablo se dio cuenta de este paralelismo que hubo entre Isaac e Ismael, con lo que estaba pasando en los días de él, y cómo está pasando también hoy en la actualidad con nosotros, que entre cristianos nos estamos persiguiendo, los falsos persiguen a los verdaderos, ¿no? Y obviamente que cualquier cristiano verdadero en este sentido vendría a ser un hijo de Isaac o vendría a representar a Isaac, y cualquier mal cristiano o falso cristiano, ¿no? Sería Ismael. Y para terminar, el versículo 31, él deja esto muy claro. Les aclaro que somos hijos de la libre, ¿no? Y no de la esclava. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí lo deja muy bien, Pablo deja muy bien claro esta cuestión entre la gran distinción que había entre los cristianos y los judíos. Pues los judíos estaban cumpliendo el rol que había hecho Ismael con Isaac. Y de esta manera ellos estaban simplemente desechando a sí mismos, porque Ismael al fin y al cabo fue echado, esa historia ya la vimos en el Pentateuco, ¿no? ¿Por qué? Porque él comenzó a oprimir a su hermano, entonces cogió su padre junto con su madre y los expulsó, los mandó lejos. Entonces acá les estaba pasando lo mismo, y les pasó lo mismo al pueblo de Israel, ¿no? Que cogieron y al fin y al cabo fueron desechados de la promesa. Y bueno, para terminar, vamos a ver... Ay, no hay citas del Espíritu, profecía. No hay ni una. Muy bien, entonces vamos al capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice. Y bueno, vamos a ver lo que es los frutos del Espíritu, ¿no? En el capítulo 5 de Gálatas. Y bueno, empieza así, ¿no? Dice, sigan fieles en el Evangelio de la gracia y no se sometan a la ley mosaica. Sigue Pablo insistiendo en esto. Disculpen que sea tan repetitivo, pero es lo que Pablo está enfatizando bastante, porque ese era el problema principal de ellos, ¿no? Sigan en el camino de la gracia, no busquen la salvación por obras. Les aclara, les insiste, les va a seguir molestando con esto, ¿no? Yo, apóstol de Dios, ¿no? Les aseguro que si judaizan no servirá de nada, ¿no? Porque la salvación no es por obras, sino por fe. La verdad es la verdad, ¿no? Y como miren, en estos días hay muchas personas que me han dicho que si ya es el momento de ir al campo. Y a todos ellos les he dicho lo siguiente: hace años debimos de habernos ido al campo, ¿no? Les aseguro eso como estudioso de las profecías. Acá Pablo está diciendo lo mismo. Yo fui judío, yo fui fariseo, les dice prácticamente. Les aseguro que la salvación no es por la ley, sino por la fe. O sea, estaba hablando un ex fariseo, ¿no? ¿Quién mejor que él podía saber esto, ¿no? El que hace esto, el que comienza a judaizar, le comienza a circuncidarse, ¿no? Porque ese era el primer paso, ¿no? Circuncidarse, ¿no? El que hace esto tiene que guardar toda la ley mosaica. Esa era la trampa, ¿no? Comienzas con una cosa y vas a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Y es como cuando uno empieza con un mal hábito, ¿no? Coge ese mal hábito, después coge otro, y quién sabe cómo terminas a la final, ¿no? Terminas en un mal camino, terminas muerto, que al fin y al cabo es el resultado final también. En fin, ¿no? Los que buscan la salvación por obras se desligan de Cristo, ¿no? Entonces, miren, versículo 4 textualmente dice: si Cristo ha venido, dice, a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley sois justificados de la gracia, habéis caído, ¿no? Entonces, los que buscan la salvación por obras se desligan de Cristo, ¿no? Nosotros, vuelvo y repito, somos salvos. ¿Por qué? Somos salvos por la gracia, ¿no?
Y miren, aquí en el comentario bíblico aquí nos aclaraba algo en el versículo 4, lo relacionaba así. Nos hablaba también esto lo aclaré en el libro de Santiago, si no mal recuerdo, en el capítulo 2, cuando hablé de la fe que obra, ¿no? Entonces, una de las mentiras que hoy en la actualidad, una de las grandes mentiras que da la teología evangélica, es que somos siempre salvos, ¿no? Por el simple hecho de creer en Cristo. Yo creo en Cristo, soy salvo por la gracia. Y ya. Y no es así. Realmente hablamos de una fe que obra, y eso lo va a seguir aclarando Pablo en los siguientes versículos, viendo los frutos del Espíritu. Porque al fin y al cabo, el verdadero cristiano que tiene esa experiencia espiritual llega a manifestar estos frutos, los cuales, si alguien dice que es de Dios y no manifiesta estas cosas, es porque le falta bastante aún. O bueno, quizás no mucho, ¿no? Pero bueno, sigamos. Nosotros que buscamos la salvación por la fe, ¿no? El Espíritu nos da la esperanza, ¿no? De la salvación, ¿no? Por la justificación por la fe, ¿no? Ahí está, porque al fin y al cabo todos tratamos de salvarnos, ¿no? Y el Espíritu Santo nos da, gracias a Dios, ¿no? Esa respuesta por medio de la justificación por la fe, ¿no? Miren, en Cristo, en Jesucristo, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, nada de eso sirve, sino que cosa, la fe que obra por amor, ¿no? Ahí está. A Cristo no le interesa que tú seas así, seas asado, que cumples todo lo que dice la iglesia, que seas súper vegetariano, que te vistas que no se te vean pero ni los codos, ¿no? Ni los tobillos, ni las muñecas. A Cristo no le interesa eso. Esas son cosas secundarias que se producen automáticamente por una verdadera fe. A Cristo lo que le interesa es ¿qué cosa? Es la fe. Es como cuando uno trata de enamorar a alguien. ¿Qué es lo que buscas de esa persona? Buscas su amor, porque si tú tienes el amor de esa persona, lo tienes todo. Tienes todo con esa persona, ¿no? Sea hombre, sea mujer, sea como sea el caso. Entonces, eso es lo que busca, porque si Dios tiene nuestro amor, tiene nuestra fe, ¿no? Tiene toda nuestra vida, en pocas palabras, ¿no? Ustedes corrían, dice, a la salvación, ¿no? Hasta que comenzaron a judaizar. Iban por buen camino, les dijo, ¿no? Iban por buen camino hasta que comenzaron a judaizar, ¿no? Esto no viene de Dios, ¿no? Esto que están haciendo los judíos, esta persuasión no viene de aquel que os llama, ¿no? Y miren, es interesante, ¿no? Porque la mayoría de estos casos, ¿no? Cuando comienzan a ver este tipo de cosas, que viene un hermano, como ya les hablé en videos pasados, ¿no? Y trata de convencerte de un tema, el tipo te atosiga y está que te manda enlaces y videos y textos, o hasta que te visita y cada vez que puede toca el tema contigo. No, eso no es así, mis queridos hermanos. La verdad no busca a nadie, la verdad se la encuentra, la verdad. Y la verdad se le encuentra el que la busca, ¿no? Pero la verdad no te busca, ¿no? En ese sentido. Nosotros tenemos que buscar la verdad, ¿no? Coger y convencernos a nosotros mismos, ¿será cierto esto? Y hacer una investigación sin perjuicios. Porque la mayoría de estas personas son personas que a veces han tenido perjuicios contra una iglesia, contra alguien, ¿no? Y lo único que quieren aquí, por así decirlo, es que gane su capricho, ¿no? Entonces esto de estar persuadiendo a las personas y que uno le persuadan, esto no es de Dios. La verdad que no es de Dios, ¿no? Bueno, la obra de los judíos empezó, dice, en poco, dice, pero se dirige a mucho. Habla aquí de la levadura, ¿no? Acuérdense de la levadura de los fariseos. Entonces, esta era la cuestión, ¿no? Iban a empezar con la circuncisión, después que hay que guardar las fiestas, después que hay que hacer esto, después que hay que seguir haciendo el sacrificio diario. Y así hasta hacerse completamente judíos, ¿no? Estoy confiado en que no cambiarán su fe, ¿no? Y el que los perturba o los que les perturban, ¿no? Serán castigados por Dios, ¿no? Entonces, miren, Pablo aquí demuestra algo de confianza en la iglesia, que no estaban en lo mejor, pero demuestra algo de confianza y les dice que estoy confiado, ¿no? De que ustedes no van a abandonar la fe. Porque miren, al fin y al cabo, cuando alguien conoce la verdad, no importa qué tan lejos te vayas, no importa qué tan lejos te vayas, la verdad es la verdad y no la cambias por nada, ¿no? Y tú puedes irte muy lejos en las cosas de este mundo y en algún momento te van a presentar cosas que tú sabes que es mentira y tú qué vas a decir, no, yo conocí la verdad y aunque no la vivo, no la practico, sé que eso es mentira y no me interesa,
¿no? Porque cuando uno conoce la verdad es otra persona. Entonces, en este sentido, Pablo tenía esa confianza de que ellos, como habían conocido la verdad, puedan volver a ella al darse cuenta en el error que estaban cometiendo. Y si yo predicara, dice, el judaizar, entonces, ¿por qué soy perseguido por los judíos? Si predicara, dice, si predicara el judaizar, no predicaría la gracia. Entonces a Pablo lo habían incluso acusado de que él también estaba judaizando, lo cual era mentira. Entonces ellos les dice, ¿qué incoherencia es esta? ¿Cómo es posible que a mí me persigan si supuestamente yo estoy judaizando? No tiene sentido. No tenía sentido. Entonces era una mentira absurda que habían inventado de él. Ojalá salieran de entre ustedes los que los perturban. No, ojalá. Entonces Pablo aquí hace una súplica para que los que estaban ahí tratando de hacer que ellos judaizaran no salgan de ellos, ¿no? Porque miren, para estas personas, vuelvo a insistir, ellos creían simplemente que la salvación es ¿por qué? Por obras. Entonces para ellos la cruz de Cristo era un tropiezo, porque Cristo decía, ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer fiestas solemnes. Todo esto era un reflejo de mí, de mi vida, de mi muerte. Entonces para ellos era un tropiezo, ¿no? Romper esa tradición, ¿no? Es como hoy en la actualidad hay muchos que tienen la tradición y dicen, no, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo era de esa religión y yo voy a morir de esa religión. La tradición. Pero cuando la tradición no te salva absolutamente nada. La tradición es eso, es una tradición, nada más. Pero eso no te salva, la verdad, ¿no? Entonces Pablo al fin y al cabo hace este pedido, ¿no? De que ojalá que los que están ahí causando tropiezos salieran, ¿no? Y miren, aquí por ejemplo, donde está... Miren, ya. Entonces, habla aquí, por ejemplo, de la circuncisión, ¿no? Que al fin y al cabo también eso llegó a ser una obra, se llegó a convertir en una obra. Lo que alguna vez fue el símbolo del pacto entre el pueblo de Israel y Dios, dejó de significar eso, dejó de simbolizar eso. ¿Por qué? Porque fueron desechados. Entonces, el practicar ahora este acto ya no era en relación al pacto, sino era prácticamente lo mismo que hacían los paganos, que eran castrarse. Por muchas circunstancias se practicaba eso, ¿no? Entonces, al circuncidarse, eso ya no tenía importancia, lo que está tratando de decir Pablo. Ahorita circuncidarse es lo mismo que castrarse. Y eso también yo lo había dejado claro varias veces, ¿no? Y bueno, vamos al clímax del capítulo 5. Vamos a hablar justamente de los frutos del Espíritu. Y comienza así, dice... Hemos sido llamados a la libertad de Dios, pero no hay que caer en el libertinaje, ¿no? Y miren, aquí aclara muy bien esto de el salvo, siempre salvo, ¿no? Entonces, miren, nosotros, déjenme escribir, siempre salvo. Ya. Pablo está hablando de una libertad. Y hoy en la actualidad, no olvidaré de una persona X que es evangélica, ¿no? Que me estaba invitando a las fiestas y me dijo, es que nosotros vivimos en la libertad de Cristo, vivimos en el gozo de Cristo, ¿no? Y me estaba invitando a una fiesta mundana que se estaba haciendo aquí en el pueblo, ¿no? Y yo de manera personal, aunque no fuera cristiano, no me gustan esos eventos, sinceramente. Soy una persona de gustos más sencillos, ¿no? Y no me gusta, simplemente no me gusta. Aunque no fuera cristiano, no me gustan esos eventos, en serio les digo. Nunca he sentido, pero ni curiosidad por ese tipo de cosas. Ni siquiera en mi etapa de tibieza espiritual, alguna vez participé en alguna de esas cosas. Nunca me ha gustado, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema. Muchos que dicen, es que somos libres en Cristo Jesús. Y como somos libres en Cristo Jesús, van a fiestas paganas, comen lo que quieran, ven lo que quieren, hacen lo que quieren prácticamente, tienen la vida que quieren. Es que somos libres en Cristo Jesús. ¿Libres de qué? Libres de hacer, disculpen la expresión, libres de hacer lo que se nos venga en gana. ¿De eso está hablando Cristo? Si somos tan libres, o si realmente esa es la libertad que Cristo nos dio, ¿por qué los apóstoles nunca hicieron nada de eso? Ellos que andaban codo a codo con el Mesías. Nunca se ve que andaban en una farra o
o en fiestas o haciendo lo que sea. El apóstol Pedro no quiso ni comer lo que le mostraban en la visión, y eso que sabía que era una visión. Nunca confundamos la libertad con libertinaje. Todos nosotros somos libres. Yo no creo que alguien me está viendo desde una cárcel. Espero que no. Y bueno, si me están viendo en una cárcel, saludo para los presos que están ahí. Pero, ¿son libres ustedes? Por supuesto, no estamos encerrados. Bueno, ahorita estamos en cuarentena, eso no cuenta. Pero no estamos presos, ¿no? No estamos en una cárcel. Entonces, ¿somos libres? Por supuesto que somos libres. Eso significa que voy a salir, voy a coger y voy a patearle a mi vecino y voy a coger y voy a robarle todo lo que tenga en la tienda. Es que soy libre. No puedes hacer eso. Eres libre, sí, de vivir como un ciudadano correctamente, pero no por eso voy a comenzar a quedar patadas al primero que se me cruce en la calle. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Entonces, en ese sentido, entonces somos esclavos. No, lo que pasa es que hay una norma de conducta que debemos de seguir para poder gozar de los beneficios de una sociedad en la cual vivimos. Eso es todo. Ahora, si yo cojo y me voy a Pakistán, yo no voy a comportarme en Pakistán como me comporto aquí. Para poder allá ser libre, pues tengo que regirme a las leyes que ellos tienen y respetar su cultura y listo, ¿no? Entonces yo nunca puedo confundir mi libertad con libertinaje, porque el libertinaje hace eso. Libertinaje es haz todo lo que quieras, no pasa nada. Ese es el libertinaje. Y no es así, realmente haz todo lo que quieras y sí pasa algo. Pero en la actualidad el mundo cristiano confunde estas cosas. Es que somos libres en Cristo Jesús. Es lo mismo que quiso Satanás en el cielo. Queremos ser libres de la ley. Y bueno, al fin y al cabo les dejaron ahí. Bueno, ¿quieren ser libres? Váyanse. Váyanse libres. ¿Qué pasó cuando estuvieron acá abajo? Se morían de ganas de volver arriba. Se dieron cuenta que esa falsa libertad no llevaba a nada bueno. Así mismamente el libertinaje, ¿no? Tú coges en tu libertinaje y simplemente aplicas malos hábitos en tu vida, en todo el aspecto de la palabra. ¿Qué consecuencias va a traer eso? Ya sabemos, la muerte, enfermedades, sufrimientos, bla, bla, etcétera, etcétera. Para ser un atleta olímpico, un atleta profesional, un atleta de talla mundial, ¿cómo es la vida de ellos? Difícil, ¿eh? Difícil. La verdad que cuando uno ve, solamente cuando uno ve la alimentación de ellos, uno ya se desanima, la verdad. En serio, uno ya se desanima, ¿no? Pero nosotros diríamos que son esclavos. No. Ellos tienen una disciplina y eso les permite llegar a donde ellos llegan. A ser alguna vez reconocidos mundialmente y hacer quedar bien a su país, y bueno, etcétera, etcétera. Y quedarán muchos de ellos en la historia, ¿no? Nunca olvidaré la historia de las últimas Olimpiadas, de este muchacho, bueno, este joven señor casi, que le decían el tiburón de Estados Unidos. El tipo rompió un récord mundial que tenía 2000 años de antigüedad, cosa que yo me quedé, wow. ¿Ya? Pero ¿ustedes creen que lograr eso fue fácil? Fue mucha disciplina, ¿no? Ahora, él tiene una vida libre, es famoso, tiene toda su vida asegurada, porque incluso ya se retiró a los 30 años, se retiró, pero tiene toda su vida asegurada, ¿no? Vive en libertad, pero no vivió en libertinaje. ¿Qué tal si este muchacho hubiera tenido una vida libertinaje? ¿Ustedes creen que hubiera sido capaz de romper un récord mundial de 2000 años de antigüedad? Por supuesto que no. Entonces, en ese sentido les pongo, ¿no? Les hago un ejemplo con los atletas profesionales, ¿no? Ellos, para alcanzar lo que ellos quieren llegar a alcanzar, no pueden vivir una vida de libertinaje, así como nosotros queremos alcanzar el cielo. ¿Alcanzar el cielo se lo hace teniendo una vida de libertinaje? Pensemos, hermanos, ¿eh? Pensemos. Y bueno, sigamos, ¿dónde me quedé? Versículo 3, vamos al 14, ¿no? Toda la Torá se cumple en amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y miren, y eso es amor. Pero si entre ustedes se comen vivos, esa es la mejor expresión que encontré para tratar de explicar el versículo 15, que es una expresión moderna, ¿no? Si entre ustedes se comen vivos, ¿no? Se van a perder todos, ¿no? Entonces, miren, aquí viene esta cuestión, ¿no? Somos libres, pero soy libre de amar a mi prójimo. No soy libre de patearlo a mi vecino. ¿Sí me entienden? Eso está tratando de decirles Pablo. Pero si entre ustedes se están matando, se están comiendo vivos,
todos se van a perder. Eso no es libertad, eso es libertinaje, ¿no? Miren, les digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está la clave. No anden en los caminos de este mundo, en el libertinaje de este mundo. Anden en el Espíritu y no complazcan los deseos de la carne prácticamente, ¿no? Caminen todos los días en la libertad de Cristo Jesús, en el camino de Cristo Jesús. No en los deseos de la carne, no en los deseos del diablo, ¿no? Todos los días niéguense a sí mismo y sigan el camino cristiano. Yo quiero ser libre en el sentido espiritual, pues sigo el camino del Espíritu. Yo quiero, yo quiero ser aceptado por los nazis. ¿Cómo tengo que vivir? Como judío. No, me van a matar. Tengo que vivir como nazi. Entonces, al vivir como nazi, me aceptan entre los nazis. Soy libre entre los nazis. Ya, pero si quiero ser libre en el espíritu, tengo que vivir conforme al espíritu. Eso es todo, mis queridos hermanos, ¿no? Pablo es muy claro. A veces nosotros las cosas sencillas las hacemos complicadas por nuestra ignorancia, ¿no? Pero yo creo que está quedando muy claro Gálatas. Un poco difícil por ahí ciertos pasajes de interpretar, pero sí se puede, ¿no? Todo se puede. Si fue revelado por Dios, se puede entender, ¿no? Miren, el espíritu y la carne se pelean entre sí, se oponen, ¿no? Pues el espíritu tiene un deseo, la carne tiene otro, ¿no? Y ahí pueden entrar muchos ejemplos que creo que pues, serían innecesarios, ustedes ya entienden, ¿no? Miren, si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la salvación por obras. Ahí está. Entonces, miren, el Espíritu Santo nos convierte, ¿no? Nos transforma. Y en esa transformación, pues, nosotros vamos viviendo una vida diferente. Es muy diferente, ¿no? Caminar en dos pies que caminar con los pies y con las manos. ¿Es diferente o no es diferente? Es totalmente diferente, ¿no? Es más fácil incluso caminar en dos pies que caminar con los pies y las manos. En este sentido, ¿por quién nos vamos a dejar guiar? ¿Vamos a caminar en dos pies guiados por el Espíritu Santo? ¿O vamos a caminar en las obras o en los deseos de la carne, caminando con los pies y con las manos? Sé que el ejemplo es absurdo, pero así de absurda también es tratar de salvarnos por las obras. No hay manera de poder hacer eso. Es imposible prácticamente, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu. Es una vida más fácil, es un camino más fácil, es más fácil caminar y seguir así, simple y llanamente así, ¿no? Y miren, y manifiestas son las obras de la carne, o estas son las obras de la carne. Y aquí nos da una lista: adulterio, todo lo que habla adulterio, fornicación, ¿no? Fornicación, inmoralidad sexual, ahí entran muchas cosas, detalles que no voy a decirlos aquí en el video, ustedes entenderán. Inmundicias, impurezas, ¿no? Lascivia, libertinaje en todo el contexto de la palabra, ¿no? Y en todo el sentido de la palabra también. Idolatría, falsos dioses. En la idolatría entran un montón de cosas, ¿no? Y cualquier cosa que nos ocupe más tiempo en eso que en las cosas de Dios es idolatría, ¿no? Hechicerías, brujerías, los que van y consultan al brujo, que te han hecho un amarre, que al curandero y tantas cosas. Evitemos esas cosas, evitemos esas cosas. Yo sé que nosotros, hablando específicamente con Sudamérica, nuestra cultura tiene mucho de eso, de la hechicería y los brujos, tenemos mucho de los curanderos. Evitemos ese tipo de cosas, mis queridos hermanos, ¿no? Al hacer eso, nosotros estamos haciendo lo mismo que ir a esas iglesias evangélicas donde supuestamente curan con el poder de Cristo. No es así, esto se cura con el poder de demonios, esto es comprobado, sí. Tú puedes tener cáncer, puedes tener un cáncer en el estómago y tú vas con un brujo de estos y en verdad te cura. Yo no les voy a decir que no, si vas con el brujo correcto, ese te cura porque te cura. Pero el problema es estás siendo esclavo de un demonio. Este demonio realmente no te cura, lo que te hace simplemente, ¿qué cosa? Por así decirlo, es estar a tu lado y hacerte sentir bien. Pero en el momento en que tú te alejas de este demonio, digamos que vas a los caminos de Dios, te vuelve la enfermedad, te vuelve hasta peor y quién sabe qué mismo pase, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas prácticas, el horóscopo y esas cosas, mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado incluso con las películas que vemos. Yo he hablado de las películas varias veces. Hay gente que ve películas de terror y ¿qué pasa? Que estas personas, posesión demoníaca, les hablo en serio.
Yo he visto casos así, entonces mucho cuidado, son cosas de la carne, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, falsas doctrinas, ¿no? Divisiones, o sea, todo eso son cosas de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, problemas, cosas estas, a ver, cosas y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, no se van al cielo en pocas palabras. Entonces, sí, eso es para analizar cada uno de nosotros. Si algunos de estos, de esta pequeña lista, aunque está bastante larga la verdad, si alguna de estas pequeñas cosas que hemos leído, nosotros en algún momento las hemos estado, o las estamos, que espero que no sea el caso, practicando, no estamos tan bien, ¿ya? Tal vez yo no estoy matando a nadie, pero tengo envidia. Quizás yo no estoy cometiendo adulterio, pero soy de las personas que les gustan los pleitos. Y así, ¿no? Muchas cosas, ¿no? A veces nosotros pensamos que los pecados pequeños no cuentan. No, pecado es pecado y punto, ¿eh? Y bueno, entonces tengamos cuidado con eso. Y vamos con los frutos del Espíritu, ¿no? Dice... Mas los frutos del Espíritu, ¿no? Los que se dan naturalmente en una vida dirigida por Dios, se podría poner así tranquilamente, son los siguientes. Amor, el cual ustedes entienden perfectamente el concepto del amor. Creo que es uno de los sentimientos, es el sentimiento más puro y elevado que tiene el ser humano, que es capaz de hacernos hacer hasta lo imposible, lo que nunca nos imaginamos, tanto sea por Dios o por alguien, ¿no? Que tal vez realmente amamos de todo corazón. En este caso, ¿qué mejor ejemplo? Un padre por un hijo, ¿no? O un hijo por un padre, o un hermano por una hermana, o como sea, ¿no? O un amigo por un amigo incluso, o simplemente por alguien extraño. El amor que es este sentimiento que es de Dios, ¿no? Es algo tan hermoso, ¿no? Por lo cual se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la alegría, ¿no? Pero el gozo ¿en qué? En Cristo Jesús, en salvar almas, no en coger y no sé, ¿no? Estar en una fiesta y no habla de ese tipo de gozo, de ese tipo de alegría. La paz ¿en qué? Entre nosotros y Dios, ¿no? La paciencia, la resignación ¿de qué? De todas las cosas de este mundo, ¿no? Que nos agobian a veces, ¿no? La benignidad, o sea, el ser tranquilo, el ser suaves, el ser una persona, podríamos decir, pacífica, ¿no? La bondad, el que es recto de corazón, ¿no? El justo, podríamos decirlo así, ¿no? La fe o fidelidad, que creo que sería una mejor traducción, dicen aquí, o una mejor manera de expresar esta palabra. El que es fiel, pero no solamente el que es fiel con su pareja, sino que el que es fiel con Dios y consigo mismo incluso. La mansedumbre, el que es dulce, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo sí fallo bastante. Yo no soy tan dulce, sinceramente, ¿no? La templanza, el dominio propio. Oye, ahí caemos un montón. No. ¿En qué tenemos dominio propio? Porque muchos dicen dominio propio y están pensando en la comida. Oh, yo no tengo... Bueno, ya. Yo, por ejemplo, para mí nunca ha sido el problema la comida. Yo nunca, a mí lo que me den, yo como siempre y cuando no tenga carne. Yo soy, en ese sentido, soy bastante humilde. Pero en eso soy bueno. Pero en otros aspectos de mi vida, en los otros sentidos, vamos a decirlo así. ¿Tienes dominio propio en tus ojos? ¿Tienes dominio propio en tu gusto? ¿Tienes dominio propio en tu tacto? ¿En tus oídos? Es para analizar, ¿no? Es cosa de cada cual. Es cosa de cada cual que nosotros, en qué tenemos dominio propio y en qué no. Pensemos, mis queridos hermanos, pensemos, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, o mejor dicho, contra tales cosas no hay condenación. No hay condenación, ¿no? Contra estas cosas no hay condenación, ¿no? Y miren, ¿cuántos frutos del Espíritu hay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Una vez más, el juego de los números en la Biblia. 9 frutos del Espíritu, 9 bienaventuranzas. Ya van a ver en Apocalipsis cuándo aparece de nuevo el número 9. Ahí nos vamos a acordar de esto, les dejo en la intriga. ¿Ya? Y bueno, sigamos.
miren, los que son de Cristo han crucificado a la carne, han renunciado, han matado a la carne con sus pasiones y concupiscencias, ¿no? Verán que de vez en cuando, nosotros sin querer queriendo, ¿no? Hagamos algo que esté mal. Y hablo en el sentido mal, algo pequeño. No hablo de coger y hacer algo demasiado de... te fui infiel. No, es que eso es algo pequeño. No hablo de eso. Eso no es pequeño, la verdad. Me refiero a cosas pequeñas, por ejemplo, no sé, que se te escape una grosería o... Son cosas que pueden llegar a pasar de vez en cuando, ¿no? Pero mire, realmente el verdadero cristiano, ¿no? Muere totalmente al pecado. Tiene que morir al pecado. De esa manera, podemos decir, dejamos los pecados principales. Y vuelvo y repito, que de vez en cuando resbalemos, está bien, no pasa nada. No es que ya estás perdido, ¿no? Estamos en este mundo y hay un dicho de si no te caes, te resbalas, dicen, ¿no? Entonces, los que somos de Cristo tenemos que morir a todo esto, ¿no? Entonces, miren, yo no sé cuál es el pecado que cada uno de nosotros tenemos específicamente. Cada uno tiene sus debilidades, no nos vamos a hacer aquí los santos, ¿no? Pues cosa de cada cual. Entonces nosotros tenemos que morir a eso. En el momento en que morimos a eso, hemos crucificado la carne. Y que quedan muchas cosas aún que remediar, sí, pero tratemos, mis queridos hermanos, de solucionar los principales problemas que nosotros tenemos espiritualmente, ¿no? Que si sacrificamos lo mayor, lo menor va a ser insignificante en realidad, va a ser relativo prácticamente, ¿no? Y esto, miren, ¿y esto cómo se hace? Esto se hace diariamente. Esto no es que coges y hay mucha gente que se desanima muchas veces en el camino cristiano porque ellos ven al futuro. Y no está mal ver al futuro, está bien, pero no en este sentido. Porque nosotros todos los días nos salvamos o nos perdemos, ¿no? Y a veces yo cojo oro, me pongo de rodillas y digo, Diosito, solo hoy día, dame la victoria sobre el pecado. Solo hoy día permíteme hacer esto, aquello, lo otro. Y yo mañana, no sé ni siquiera si vamos a estar aquí mañana. Es siempre lo que le pido a Dios. Entonces nosotros, esa es nuestra lucha diaria. No hagamos aquí planes para el futuro, que en tantos años, o que sí, no, es que yo le veo difícil que pueda realizar esto. No, solamente hoy día trata de vencer el pecado. Vivamos un día a la vez, ¿no? Y bueno, para terminar el capítulo 5 dice, todos, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, o sea, todos los días, ¿no? Vivimos la vida cristiana, andemos en la vida cristiana. No nos hagamos vanagloriosos o ególatras, ¿no? Irritándonos unos a otros, ¿no? Señalándonos, soy mejor que tú. No, nada de eso, ¿no? Envidiándonos unos a otros. O sea, envidiándonos unos a otros en el sentido de que le envidio a ese hermano que parece que es superior a mí, en ese sentido. Entonces, nada de eso. Nosotros vivamos el camino cristiano, sigamos lo que tengamos que seguir, hagamos lo que tengamos que hacer. Y el resto es pues cosa de cada quien, ¿no? Y para terminar el capítulo 5, vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía, que nos dice así. La primera cita nos dice, la controversia en cuanto a la circuncisión. Y nos dice así, también comenzaban a levantarse partidos debido a la influencia de maestros judaizantes que insistían en que los conversos al cristianismo debían observar la ley ceremonial en el asunto de la circuncisión. Y vamos a aclarar esto, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿se acuerdan de los proselitos? ¿No? Habían personas que comenzaron a adoptar el judaísmo por muchas cosas, por muchos beneficios, ¿no? Tanto morales como espirituales. Y la cuestión es que para estos proselitos se hacía un pequeño ritual en los cuales estaba incluido la circuncisión. Pero los apóstoles no estaban haciendo proselitos, estaban haciendo cristianos. Entonces el ritual era muy diferente. Aquí lo único que tenían que hacer ellos era renunciar al mundo y bautizarse. Nada más, prácticamente lo que hacía Juan el Bautista. Y los judíos no les parecía, porque ellos querían que sean proselitos. Y eso no era lo que estaban haciendo los apóstoles.
Entonces ahí venía la controversia, ¿no? Dice, aún sostenían que los israelitas originales eran los eminentes y privilegiados hijos de Abraham y que tenían derecho a todas las promesas hechas a él. Sinceramente pensaban que al ubicarse en un punto intermedio entre judíos y cristianos, lograrían eliminar la mala voluntad que había contra el cristianismo y que ganarían a muchos judíos. Defendían su posición, que era opuesta a la de Pablo, mostrando que el proceder del apóstol al recibir a los gentiles en la iglesia sin la circuncisión impedía que más judíos aceptaran la fe y que su número fuera mayor que el de los gentiles que entraban en la iglesia. De ese modo justificaba su oposición a las conclusiones de las serenas de liberaciones de los reconocidos siervos de Dios. Se negaban a admitir que la obra de Cristo abarcara a todo el mundo. Afirmaban que Él era el Salvador únicamente de los hebreos. Por lo tanto, sostenían que los gentiles debían ser circuncidados antes de ser admitidos a las prerrogativas de la iglesia de Cristo. ¿No? Ahí está lo que les decía. Tenían ese concepto de que solamente los judíos podían ser salvos y la única manera de ser judío era circuncidarse, y entonces ahí era el problema. Después de la decisión del Concilio de Jerusalén acerca de esta cuestión, muchos aún mantenían esta opinión, pero entonces no fueron más lejos de su oposición. En aquella ocasión, el concilio había decidido que los conversos provenientes de la iglesia judía podían observar los ritos de la ley mosaica, si así lo preferían, pero que esos ritos no debían imponerse a los conversos provenientes de los gentiles. Los opositores entonces aprovecharon esto para introducir una distinción entre los que observaban la ley ceremonial y los que no la observaban. Hacían notar que estos últimos estaban más lejos de Dios que los primeros. Y no era así, realmente era opcional, como yo justamente les dije, ¿no? Hoy en la actualidad hay personas que quieren guardar las fiestas. El que quiera hacer que lo haga, no hay ningún problema. Pero no tiene por qué andar ahí obligando a los demás para que haga lo mismo que hace él. Esa no es la cuestión. Esto es como la identidad de género. ¿Qué es lo que pasa con la identidad de género? Hay gente que dice yo soy hombre, o yo soy mujer, o yo soy un perro, soy un gato. Bueno, es cosa de cada cual, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, el que quiera creer que es un pingüino, pues que lo crea. Que quiera creer que es una jirafa, que lo crea, es cosa de cada cual. Pero que no le imponga a las demás personas que lo traten como una jirafa o como un perro. Porque ahora eso vuelta está en contra de mi libertad. Entonces, esa es la cuestión aquí. Había muchos que querían tal vez judaizar. Bueno, que lo hagan, no hay problema. Pero no digan que es un requisito para la salvación. Por favor. Es prácticamente lo que ellos trataron de decir. Pero ustedes ya saben que cuando uno quiere sacarse la vuelta, se la saca. Bueno, dice, la indignación de Pablo se despertó. Se levantó su voz en un severo reproche. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El partido que mantenía que el cristianismo no tenía valor sin la circuncisión se puso en orden de batalla contra el apóstol, y él tuvo que hacerles frente en cada iglesia que había fundado o visitado. En Jerusalén, Antioquía, Galacia, Corinto, Éfeso y Roma, Dios lo impulsó a la gran obra de predicar a Cristo y a él crucificado. La circuncisión y la incircuncisión eran nada. El partido judaizante consideraba a Pablo como un apóstata empeñado en destruir el muro de separación que Dios había establecido entre los israelitas y el mundo. Los judaizantes visitaban cada iglesia que él había establecido y creaban divisiones. Sostenían que el fin podría justificar los medios. Hacían circular acusaciones falsas contra el apóstol y se esforzaban por desacreditarlo. Cuando Pablo, al visitar las iglesias, iba tras esos celosos e inescrupulosos opositores, hacía frente a muchos que lo consideraban como
que lo consideraban con desconfianza y que aún despreciaban sus labores. Esas divisiones en cuanto a la ley ceremonial y los méritos relativos de los diferentes maestros que enseñaban la doctrina de Cristo le ocasionaron al apóstol mucha ansiedad y difícil trabajo. O sea, el pobre pasó momentos bastante difíciles, ¿no? Un acoso total. Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo y no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, siguiente cita nos dice, la religión de la Biblia significa trabajo constante. Y nos dice así, la fe genuina siempre obra por el amor. Miren, la fe verdadera siempre obra por el amor. Cuando más miráis el Calvario, no es para tranquilizar vuestra alma en el cumplimiento del deber, no es para disponernos a dormir, sino para crear fe en Jesús. Fe cobrará purificando el alma del cieno del egoísmo. Cuando nos aferramos a Cristo por la fe, nuestra obra solo ha comenzado. Todo hombre tiene hábitos. Miren, ahí está lo que decía. Todo hombre, todos nosotros, mejor dicho, tenemos hábitos corruptos y pecaminosos que deben ser vencidos mediante una lucha intensa. A toda alma se le pide que libre la lucha de la fe. Si uno es seguidor de Cristo, no puede ser áspero en su trato, no puede ser duro de corazón, desprovisto de simpatía, no puede ser vulgar en su lenguaje, no puede estar lleno de pomposidad, orgullo, ¿no? y estima propia, no puede ser despótico, no puede usar palabras ásperas, censurar y condenar. Yo cojo y decido seguir a Cristo. No significa que ya deje de pecar. Acabo de meterme en la lucha. El primer paso que uno siempre da, ¿no? es coger y desechar el pecado principal que nos está atormentando. Amén por eso. Pero ¿significa que ya lo vencí todo? Por supuesto que no. Tenemos que seguir. Y en algún momento, nunca lo sabremos, eso solamente lo puede llegar a saber Dios, vamos a poder vencer el pecado. Aunque nosotros no lo sabemos, porque es algo que no se puede saber. Solamente Dios sabe quién es justo y quién es pecador. Y bueno, para terminar esta cita, nos dice, la obra del amor emana de la obra de la fe. La religión de la Biblia significa trabajo constante. Ahí está, la religión de la Biblia significa trabajo constante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces todos los días nosotros tenemos que estar analizando lo que hacemos, lo que vemos, lo que decimos, con quién hablamos, lo que hablamos, estar diciéndonos a cada momento, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Mejor no lo hago, mejor sí lo hago. Tenemos que estar ahí. Esto es como estar en una guerra, ¿no? En una guerra tú tienes que estar. Es como ahorita, miren, ahorita estamos en estado de supervivencia. Ese es el estado en el que está toda la humanidad. Todo lo que nosotros hacemos, cuidado máximo. Yo salí, por ejemplo, a comprar el día domingo. Soy el más joven y el más fuerte y el más saludable de toda mi casa, entonces yo fui el chivo expiatorio. Entonces salí y me fui con mi perro porque lo saqué porque estaba un poquito aburrido el pobre. Fui, compré todas las medidas preventivas. Fui. Y al entrar a mi casa cogí, me han estado esperando ahí con todos los desinfectantes del mundo y yo mismo cogí, me desinfecté. Aunque a mí me dé el virus, yo sé que voy a poder sobrevivir porque soy joven y saludable. Tengo mis defensas al máximo, yo lo sé. Porque ya han habido aquí otras enfermedades que a unos les ha dado bastante fuerte, pero a mí apenas me hicieron cosquillas. Entonces yo sé que estoy en buena condición, pero los que viven conmigo no. Entonces en ese sentido yo cojo y me cuido. ¿Ya? Entonces, mire, nosotros tenemos que estar así, ¿no? Mire, ahorita estamos así y cualquier persona que salga, por favor, de su casa, si sale, que salga una vez por semana y con todas las medidas de seguridad. Y si llega a su casa, por favor, rápidamente su ropa, lávela y todo. Y yo hice eso y no ha pasado nada. Estamos en el día martes y hasta ahorita hasta aquí nadie ha destornudado. Estamos en estado de supervivencia y no puedo coger y decir, no pasa nada. Yo no puedo hacer eso. De igual manera, con el pecado es lo mismo.
has decidido seguir el camino cristiano. Estás en estado de supervivencia. El Satanás ahorita es como el coronavirus. No hay mejor manera de ilustrarlo ahorita. Te va a tratar de contaminar sea como sea, pero tú tienes que ser lo suficientemente astuto para tratar de evitar eso. Debemos ser celosos de buenas obras, tratar de siempre hacer las cosas buenas, ser cuidadosos de hacer buenas obras. Y el testigo verdadero dice, conozco tus obras. Si bien es cierto que nuestras diligentes actividades en sí mismas no aseguran la salvación, no es que por hacer cosas buenas me salvo, ¿no? También es cierto que la fe que nos une a Cristo impulsará el alma a la actividad. Y de igual manera, las cosas que hacemos tal vez no nos salvan, pero sí nos pierde. Ojo con eso. Y la penúltima cita, una cita cortita que nos dice, duros conflictos en la vida cristiana. Y nos dice así, no todo es suave en la vida del cristiano. Se le presenta duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, que ya lo estamos viviendo, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. O sea, las cosas no van a mejorar, van a empeorar, mis queridos hermanos. Y hoy, hablando en este contexto en el que estamos viviendo, es lo mismo. Última cita del capítulo 5 para pasar al capítulo 6 y terminar el estudio del día de hoy. Nos dice la morada interior del Espíritu. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Miren, repito, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. O sea, es el carácter de Cristo en mí. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y bueno, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Quieres saber si tienes a Cristo? Vas a producir estos frutos. Pero si tú ves que tú no eres muy bondadoso, o que tú eres medio orgulloso, o yo no sé qué más, date cuenta que tienes un problema. Y bueno, vamos al capítulo 6 para terminar el estudio del día de hoy ya. Y empezamos el capítulo 6 y empieza así. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Y bueno, aquí Pablo comienza a dar consejo, ¿no? Para que entre ellos se traten, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que Pablo lo que dice aquí es lo siguiente, que si vemos a un hermano nuestro, un hermano en la fe, lo vemos tal vez desanimado, lo vemos tal vez que esta persona, no sé, cayó en alguna cuestión, sea grande, sea pequeña. Nosotros lo que deberíamos de hacer no es coger y señalar a esta persona con el dedo y decir, mira que, o como se hace también a veces, ¿no? Se comienza a hablar, comenzamos con los otros hermanos a hablar de esa persona, ay sí, ese hermano ha hecho esto, aquello, lo otro. Y en vez de coger y decir, vamos a visitarlo, vamos a ver qué le ha pasado, veamos cómo le podemos ayudar, lo que se hace a veces es chisme, en realidad. Pablo dice que nada de esto se debería de hacer, sino todo lo contrario. Mejor ir, coger y tratar de volverlo a encaminar en el camino de la salvación. Ayudémonos entre nosotros, ¿no? Cumpliendo el mandamiento que Cristo nos dio, el cual era cuál, que nos amemos, ¿no? Los unos a los otros, que es prácticamente el resumen de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O ámense, ¿no? Ámense entre ustedes, que fue el mandamiento que Cristo dio más específicamente. Cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy. Eso está en Juan 13:14, si no mal recuerdo. ¿Y qué más nos dice? Versículo 3 dice, el que se cree, dice, superior al que cae, él mismo cae en la presunción del pecado.
Y esto también pasa, porque en el momento en que yo me pongo a hablar del hermano X que ha caído, estoy cayendo en la presunción, porque implícitamente estoy tratando de decir o estoy diciendo que soy mejor que él. Y no debería de ser así, para nada. Y nos continúa diciendo, cada quien examine su propia conducta ante Dios, vea sus propias faltas y no la de otros. Ahí está. ¿Qué significa? Que yo voy a ignorar todo lo que sucede a mi alrededor. No tengo que hacer eso. Lo que yo tengo que hacer antes de ponerme a hablar mal de otra persona es ver cómo soy yo. Y darme cuenta que en el mismo acto de ponerme a hablar mal de esa persona, yo estoy siendo peor que esa persona. Porque esa persona quizás esté en pecado, pero les aseguro que esa persona ni siquiera se está acordando de ti. Nunca ha hablado quizás mal de ti, pero tú sí lo vas a hacer de él. ¿Está bien acaso eso? Por supuesto que no. Seguimos, dice... bueno, aquí cambia un poquito ya la temática Pablo y dice, y el que es enseñado en la doctrina, ¿no? Comparta con el que le enseñó. No se sabe exactamente a qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Tal vez habla de que haya comunidad y gratitud tanto en el que enseñaba como el que recibía la enseñanza. Quizás está hablando de ofrendas, no se sabe. Sea como sea, la persona que recibía la enseñanza del Evangelio tenía que ser ¿cuál es la palabra correcta para poner aquí? Tendría que ser una persona agradecida, vamos a decirlo así, ¿no? Con esta persona, pues le estaba dando el Evangelio. Y ahora, sobre todo en esa época, que dar el Evangelio prácticamente costaba la vida. Aquí puede estar tranquilamente, ¿no? Estar diciendo de que lo hospede, le dé de comer, le dé lo que esté al alcance de él, simple y llanamente. Seguimos con el versículo 7, dice, Dios se le pedirá, dice, cuenta por todo lo que han aprendido y no han practicado. Aquí vuelta también está hablando, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Porque el que siembra lo bueno cosecha lo bueno. Ahora, entre nosotros, entre mayor luz tengamos, más va a ser nuestra responsabilidad. Es como, miren, hoy ahorita, con todo lo que está pasando, hay unos libros que me encantaría compartirles. ¿Dónde está? Este libro de aquí es muy bueno. Tiene un costo, obviamente, físicamente, ¿no? Y estaba viendo en internet, también se lo puede conseguir, parece que se lo puede conseguir en PDF. Entonces voy a hacer todo lo posible para ver si lo consigo. Tiene un costo en PDF, vía online. Pero ahorita, más que nunca, me está haciendo falta el dinero, y a todos, mejor dicho. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y digo, si Dios me puso en esta posición es para algo. Y justamente antes de que comenzara todo esto, mi tema principal era ir al campo, ¿no? Y me moría de ganas por conseguirles este libro de manera digital a ustedes para que lo puedan imprimir. Entonces ahorita voy a ver si no trato solo de conseguir este libro, sino otros libros más, para que de esta manera las personas que no tengan recursos puedan adquirir este material, porque estos libros son caros. Este libro me valió cerca de $40. Es caro. Esto es caro y peor para una persona que quizás tiene muy bajos recursos, ¿no? Y yo con gran sacrificio he adquirido todos estos libros, incluso muchos he comprado de segunda y así, ¿no? He usado muchas técnicas para poder adquirirlos. Entonces yo de manera personal me siento en un compromiso con Dios, primero que nada, y con ustedes, de que si Dios me ha permitido estar en esta plataforma es para que llegue al mayor número de personas posible y les ayude y eso. Entonces nosotros, yo no sé qué luz hemos recibido cada uno de nosotros, qué sabes tú hacer, qué talentos tienes. Hay personas que, por ejemplo, no tienen completamente muy bien estructurado el conocimiento de la vida en el campo. Hay personas que saben muy bien de medicina natural, de terapias, de tratamientos. Hay personas que son muy buenas para evangelizar. Hay personas que son muy buenas para hacer el bien. Cada uno de esos talentos nosotros debemos de tratar siempre de aprovecharlos al máximo para la honra y gloria de Dios mientras estemos en este mundo y mientras se pueda. Y yo de manera personal siempre trato, ¿no?, de aprovechar los medios que Dios me ha dado para que de esa manera también, ¿no?, poder ayudar a otros. Y después del año bíblico, esta va a ser mi énfasis prácticamente, la vida en el campo. Y yo de manera personal voy a tratar de hacer todo lo posible para ayudarles también a ustedes en lo que yo humanamente pueda también.
Entonces, en ese sentido, yo estoy tratando de coger y aprovechar, ¿no? La luz que Dios me ha dado. Y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo así. Y disculpen que me tome como ejemplo, ¿no? Pero es para que ustedes entiendan. Y seguimos. No nos cansemos de amar al prójimo. No nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros quizás quisiéramos, no sé, tomarnos unas largas vacaciones. Yo de manera personal que hace mucho que quiero eso, ¿no? Pero mis queridos hermanos, creo que las vacaciones más largas que vamos a tener va a ser en el cielo. Así que no aspiremos mucho aquí, la verdad. Sino mejor en algún día tener nuestra recompensa en el cielo, ¿no? Y aquí nos dice justamente es el pasaje bíblico, ¿no? No nos cansemos de amar, pues algún día seremos recompensados. ¿Cuándo será ese el día? Más que seguramente en la segunda venida de Cristo. Siempre que podamos, hagamos el bien. Siempre que podamos. Vamos a aclarar bien esto. Hay gente que coge y pone su vida en riesgo. No lo hagas. Siempre que podamos, bacán. Yo te puedo hacer el favor tranquilamente. Porque puedo, pero si no puedo. Si voy a descuidar a mi hogar, voy a descuidar a mi familia por hacer... No lo hagas. Nosotros tenemos un primer deber. Y sobre todo los que tienen su familia. Y bueno... Siempre que podamos, hagamos el bien, ¿no? Sobre todo a nuestros hermanos en la fe, ¿no? Siempre que podamos... A ver, voy a ponerles un caso un poquito fuerte. Viene un hermano X y me pide que le preste $10. Un hermano de la iglesia. Y le presto los $10, no hay problema. Me dice que me va a pagar en una semana. Pasa un mes y no me paga. Viene el mes y en vez de pagarme me pide que le preste ahora $50. ¿Ustedes creen que yo debería de prestarle? Muchos dirían, pero hay que ver las circunstancias del hermano. Bueno, está bien, mis queridos hermanos, pero también hay que ver cómo es el hermano. Porque ha habido casos así en iglesias, ¿no? En las cuales hay iglesias enteras que a veces han disuelto por este tipo de problemas, ¿no? O muchos se han ido a problemas legales, porque hubo un hermano que se pasó de vivo, se aprovechó de otro hermano y pasó lo que pasó. Entonces, miren, nosotros cuando podemos hacer un favor, hazlo. Viene el hermano y me dice, hermano, préstame $10. Bacán, se los empresto. Después viene que présteme 50, présteme 100, présteme 500. Yo no puedo, o sea, unas tal vez yo ni siquiera tenga. No le voy a poder prestar lo que no tengo. O hermano, séame garante en un préstamo. Mucho cuidado, mis queridos hermanos, cuando hagamos favores. Si hacemos un favor, hagamos pensando cómo estamos haciendo el favor, quién va a salir beneficiado o perjudicado ahí, y vamos a quién se lo hacemos. Ahora, si ese hermano tiene la reputación de que no paga, de que es tramposo, lo siento mucho, por más hermano en la iglesia, en la fe que sea, yo no me voy a comprometer con él, por entre comillas ser un buen cristiano. Y ahí les repito una frase que una vez escuché de una hermana que nunca olvidaré, que ya les he dicho en algún video del año bíblico, ¿no? Y disculpen la expresión, seamos ovejas, pero no pendejas. Entonces, por eso aquí mismo la Biblia dice, si puedes, hazlo. Si puedes. Nada más, ¿no? Y terminamos ya el libro de Gálatas. Dice, miremos, a ver. Ya, miren cómo he resaltado, miren cuán grandes letras, ¿no? Miren cómo he resaltado estas palabras recientes. Bueno, de Pablo parece ser que Pablo no escribía todo lo que nosotros leemos con su propio puño y letra. Parece que él tenía una especie de secretario, hasta donde se entiende, ¿ya? Pero había ciertas partes en las cuales, por ejemplo, en este caso la conclusión o algún mensaje importante, él lo escribía con su propio puño y letra. Y en este caso parece que le escribía él con letras grandes como para resaltar. Otros dicen que era por su problema de los ojos. No lo sabemos en realidad. Sea como sea, aquí le está recalcando justamente estos aspectos, ¿no? Y dice, miren, cómo he resaltado estas palabras recientes, lo que justamente acabamos de ver. Las últimas palabras, el último capítulo, podríamos decir. Los falsos maestros instan a judaizar, pero no
sí, los instan a judaizar para que ustedes no sean perseguidos, ¿no? Pero eso no debe de ser así. ¿Qué sucedía? Que en esa época ya había un poquito de persecución. Entonces, para ellos, acuérdense que el cristianismo al principio no era una religión reconocida, era tomado como una secta. Entonces, por así decirlo, para no ser perseguidos, ¿no? Y formar, entre comillas, parte del judaísmo, que sí era la religión, era una religión reconocida, entonces comenzaban a judaizarse, se circuncidaban y quién sabe cuántas cosas más le hacían hacer a los pobres. Entonces muchos, por evitar la persecución, cogían y renunciaban a la verdad, ¿no? Y no debería de ser así. Miren, el otro día estaba con mi papá y él escuchó el último audio que hice acerca del coronavirus, diciendo de que es la manera en la cual van a implementar el dinero electrónico. Y yo hablo un poquito fuerte, a veces cuando toco ciertos temas. Y él se asustó un poco y me dijo: Nelson, estás hablando muy fuerte, me dijo, estás hablando muy directamente y eso te puede causar problemas. Y yo le dije: vea, papá, le dije, Juan el Bautista, le dije, ¿qué le costó? Le dije, hablar la verdad, le costó la cabeza, ¿no? Y le dije: oye, papá, le dije, ellos fueron hombres de Dios, dije, y dieron toda su vida por el ministerio, le digo. Y yo le digo: ¿qué esperamos nosotros? Le dije. Y la verdad es la verdad, le dije. Eso es lo que yo acabo de decir, es la verdad. Y si eso me cuesta, le digo, algún día la vida, ¿no? Que así sea, le digo. Es el camino que yo he emprendido y aunque yo quisiera, por así decirlo ahora, tratar de salirme de esta vida, no lo voy a poder hacer. Medio mundo ya me conoce. Ya me ha costado un puesto, ya me costó la membresía en la iglesia y cuánto más me costará en el futuro. Y amén por eso, porque no hay nada más bonito en esta vida, ¿no? Que dar tu vida por el Mesías, por Cristo. Entonces, en ese sentido, ellos, por tratar de no morir, por así decirlo, estaban renunciando a cierto aspecto de la verdad y no debería de haber sido así. Y Pablo les dice: ustedes, por evitar la persecución, están renunciando a la verdad. Él les dice. Y bueno, pero no tenía que ser así. Estaban siendo, en otras palabras, cobardes. Estaban siendo cobardes. Ni los judaizantes guardan toda la ley que a ustedes les piden que ustedes guarden. Eso también les dicen. Ni ellos pueden guardar todo. Porque no se olviden que Pablo era judío. Era fariseo, mejor dicho. Perdón, era fariseo. Entonces, él sabía que era imposible guardar todo eso, ¿no? Quieren que ustedes judaicen para quedar bien con sus hermanos. O sea, los que les necesitaban ahí, los que eran los fariseos y quién sabe cuántos más, que necesitaba, era para que ellos queden bien, para decir: ve, nosotros convertimos a todos estos al judaísmo. Era para coger y quedar bien ante sus superiores. Hoy pasa en la actualidad prácticamente lo mismo en muchas iglesias, que cogen y se bautizan: no, yo bauticé a 5, bauticé a 10, bauticé a esta familia, para quedar bien ante los hermanos. Pero lastimosamente esas personas nunca se las adoctrinaron de la manera correcta y bueno, ya saben el resto de la historia. Pablo dice que nunca me gloríe yo, ¿no? en las obras del judaísmo, ¿no? En la ley mosaica, en todas estas cosas, ¿no? Sino en la gracia de Cristo, ¿no? Pues solamente Cristo salva, ¿no? Que yo no me gloríe, ¿no? En las cosas tampoco de este mundo. Trata también de decir eso en el versículo 14. Pues en mí estas cosas están muertas. Tanto el judaizar, las obras, salvación por las obras de la ley mosaica, como en las obras de este mundo. Pablo había muerto a eso. Eso no significa que Pablo nunca por ahí resbaló. Pudo haber resbalado del hombro, aunque quizás no esté escrito eso. Ya, pero él había muerto, él había renunciado. Y en el sentido, cuando uno renuncia a algo, si en el camino se te llega a cruzar eso, tú coges y le das una patada y sigues tu camino, porque renunciaste a eso. Ya, es como yo, por ejemplo, ¿no? He renunciado a fumar, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que paso al lado de alguien que está fumando. Acabo de fumar. Soy un fumador pasivo, como se dice, ¿no? Y ya, es algo que no puedo controlar. Simplemente pasó en mi camino. A veces pasan este tipo de cosas así. ¿Ya? A eso me refiero yo. No es que, no, voy a fumar una vez al año. No, no estoy hablando de eso. Sino que a veces en el camino se te va a cruzar. Sin querer queriendo, te vas a meter en una situación. A eso me refiero yo. ¿Ya? Y bueno, Pablo termina sus últimas palabras y dice: en Cristo no valen las obras, sino la fe en su acción, ¿no? La fe en acción. Y miren, ¿qué es esto de la fe en su acción? Y esto ya lo dijo Pablo, que la circuncisión o la incircuncisión, nada de esto le vale a Dios. A Dios le interesa la fe que obra, ¿no?
o la fe en su acción, podríamos decirlo así, lo cual significa, miren, primero, el primer paso es, miren, la fe que obra, dice, por el amor. Primero que nada, nosotros adoptamos una fe que obra por el amor. Esto es el resultado de... Perdón, esto resulta, ¿no?, en una nueva persona, una nueva criatura, ¿no?, en Cristo Jesús. Primero yo acepto la fe, me transformo, me voy transformando, mejor dicho, a la imagen de Cristo Jesús. Y por último, ¿no?, eso permite en mí una obediencia perfecta a la ley de Dios en amor, ¿no? Fin de la historia. Eso es prácticamente la fe en acción. Acepto la fe, adopto el carácter de Cristo en mi vida diaria, día a día, voy pareciéndome más a Él. Y a la final, pues eso llega a lograr en mí una obediencia perfecta a la ley de Dios. Y fin de la historia. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú comiences a hacer obras, eso poco a poco te va cambiando y algún día quizás llegas a la imagen de Cristo. Es todo lo contrario. Crees en Él, aceptas la vida de Él y poco a poco te vas transformando de gloria en gloria hasta que algún día cumples perfectamente la ley de Dios. Eso es todo, mis queridos hermanos. Y las palabras finales de Pablo nos dicen, ya no me moleste, ya no me causen más molestias, ¿no?, de este asunto, ya no me toquen el tema, en pocas palabras, ¿no? Que las marcas de la persecución testifican por mí. Bueno, Pablo, yo imagino que después de tantos azotes, tantas veces que lo apedrearon y quién sabe cuántas cositas más el pobre hombre sufrió, ¿no? El pobre estaba más cicatrizado que un mapa, podríamos decirlo así. Entonces, todas estas cosas eran el testimonio vivo de Pablo, ¿no? No estén diciendo que yo estoy judaizando porque a mí me están persiguiendo. No estén diciendo que yo soy un falso cristiano porque mírenme cómo estoy sufriendo también. Entonces, la vida de Pablo era un testimonio viviente en contra de las falsas acusaciones que a él le levantaba. Y al final termina diciendo, amados míos, que la salvación de Jesucristo sea con ustedes. Y termina yo podría decir que incluso con palabras irónicas, ¿no? Que la salvación de Jesucristo, no la salvación de las obras por la ley, sea con cada uno de ustedes. Y ahí termina Pablo su excelente carta a los Gálatas. Y nosotros vamos a terminar leyendo las citas del Espíritu de Profecía. La primera, la cual nos dice, trabajando con espíritu de humildad. Y dice así, la restauración no debe hacerse con orgullo, intromisión ni altivez, sino con espíritu de humildad. Cada día nosotros nos acercamos a Dios y decimos, Dios, soy un pecador. Y a veces hasta las lágrimas se nos van a ir. Y amén por eso. Nunca uno tiene que decir, no, hoy día no cometí pecado. Estoy feliz por eso. Ya cometiste pecado al hacer eso. Cada día nosotros debemos de sentirnos lo que somos, pecadores, necesitados de la gracia divina. Y Dios nos va a dar la gracia divina porque va a sentir nuestra necesidad. No desdeñéis a vuestros hermanos diciendo, me has chasqueado y no voy a intentar ayudarte. Ay, qué decepción, me decepcionó este hermano. Ya, ese es un caso perdido. Dejen a ese hermano en paz ahí, que se pierda. No tenemos que hacer eso. Todo lo contrario. ¿Nosotros somos mejores que ellos? Me pregunto yo. Siguiente cita dice, la cosecha de la resistencia. Y dice así la cita, el Espíritu de Dios mantiene el alma bajo el dominio de la conciencia. Cuando el hombre se ensalza por encima de la influencia del Espíritu, recoge una cosecha de iniquidad. Sobre un hombre tal, el Espíritu tiene una influencia cada vez menor para restringirlo de sembrar semillas de desobediencia. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre él. Gradualmente pierde su temor de Dios, siembra para la carne y cosechará corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que él mismo ha sembrado. Miren, dense cuenta de esto. Yo no sé qué hábitos tenemos cada uno de nosotros, eso es cosa personal, que solamente lo sabe Dios y a veces ni siquiera nosotros sabemos. Pero bueno, lo sabemos Dios, lo sabe Dios y nosotros. Pero nosotros al simplemente seguir practicando eso, simplemente estamos alimentando al cuervo que nos va a sacar los ojos. Y no debe de ser así. Mucho cuidado. No caigamos en esa trampa de, no pasa nada. Desprecia los santos mandamientos de Dios.
Su corazón de carne se convierte en un corazón de piedra. La resistencia a la verdad lo confirma en la iniquidad. Como los hombres sembraron semillas de maldad, la impiedad, el crimen y la violencia prevalecía en el mundo antediluviano. O sea, tal cual como era el mundo antediluviano, ¿no? Lo cual les dice, su corazón era de continuo en el mal, creo que decía el pasaje bíblico. Todos debieran ser inteligentes en cuanto a la causa por la cual el alma es destruida. No se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. No es que Dios nos destruye y nos manda al infierno. No, no. Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego. Dios proporciona suficiente luz y evidencia para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Dios te capacita al máximo, te da todas las armas que tú necesitas. El resto es decisión tuya. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. A ver, acuérdense de la primera vez que practicaron un pecado, no sé cuál. La primera vez fue fácil, es como cuando se bebe cerveza, ¿no? Alguna vez alguien ha probado cerveza y sabe bastante feo eso. La verdad, una vez me dieron por remedio y a mí no me gustó. Yo cuando probé por la primera vez eso dije, creo que tenía como 20 años de edad. Yo dije, ¿cómo es que la gente puede beber esto? Sabe horrible. fue mi, perdón, fue mi expresión, ¿no? Y bueno, yo de ahí nunca más la volví a probar. Y la cosa es que cuando la pruebas la primera vez te sabe horrible. Y cuando la pruebas una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, ya no te sabe tan feo. Pues ya se te acostumbró el paladar a ese sabor. El pecado es igualito, ¿no? Coges, robaste algo pequeño. Se te hizo feo, te pusiste nervioso. Lo hiciste una segunda vez, igual te pusiste nervioso. Pero ya en la tercera vez ya no sientes nada. La cuarta, la quinta ya se te hizo habitual. Y al fin y al cabo te haces un ladrón profesional. Ese es el problema del pecado. Lo haces una vez, te cuesta, pero ya una segunda, y cada vez que lo haces te cuesta menos. Comienzas a sacar callos, ¿no? En los dedos, por así decirlo. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado de Satanás. Ahí está, ¿no? Solo la tercera vez. Y continuará en ese proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Su resistencia ha producido su cosecha. Miren, es como por ejemplo, y aquí esto es un tema delicado, pero es un tema muy real. Muchas personas caen en la fornicación, en el adulterio, en lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen que, es que yo me amo de verdad con esa persona y creen que ese sentimiento justifica el pecado. Y la primera vez que practican dicho pecado, ¿cómo se sienten? Tal vez se sienten incómodos, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y al fin y al cabo creen que eso está bien, o sea, dejan de sentir que es pecado, convierten el pecado en algo bueno. Y ahí está lo que decía Isaías, si no mal recuerdo, ¿no? Ay, de a lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y lo creen de todo corazón, pero solamente es un autoengaño. Siguiente cita, una cuestión de vida o muerte, dice. Verdad admirable. Verdad admirable. Esta es una espada de dos filos que corta por ambos lados. Esta cuestión de vida o muerte está delante de toda la raza humana. La elección que hagamos en esta vida será nuestra elección para toda la eternidad. Recibiremos o vida eterna o muerte eterna. No hay un lugar intermedio, no hay segundo tiempo de gracia. Se nos exhorta a vencer en esta vida como Cristo venció. El cielo nos ha proporcionado abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos como Él en su trono. Pero para que seamos vencedores no debemos acariciar en nuestras vidas las inclinaciones carnales. Todo egoísmo debe cortarse de raíz, repito. Pero para que seamos vencedores no debemos acariciar en nuestra vida las inclinaciones carnales. Todo tiene que quedar afuera, expulsado, pateado de nuestro camino y de nuestra vida.
Siguiente cita, una cita muy pequeña, dice: la cruz, la fuente de poder. Y dice así: en la cruz de Cristo contemplamos nuestra eficiencia, nuestra inextinguible fuente de poder. Bueno, claro, porque si Él lo pudo hacer, yo también, ¿no? Dice la siguiente cita: la garantía de éxito. Contemplad en la cruz de Cristo la única garantía segura para la excelencia individual y el éxito. Y mientras más prendado esté el corazón de Cristo, más seguro es el tesoro en el mundo eterno. Ahí está. Entre más te acercas al que esté en el cielo, más cerca del cielo estarás, ¿no? Es como si yo fuera amigo de alguien llegado a la familia del presidente. Es más fácil que algún día conozca al presidente, ¿no? Y que quizás me den un trabajo en la presidencia. ¿Por qué? Porque soy allegado a ellos. Siguiente cita, dice Pablo, un ejemplo viviente para cada cristiano. Y dice así: Pablo era un ejemplo viviente de los que debe ser cada cristiano. Cada cristiano tiene que ser como Pablo. Vivía para la gloria de Dios. Sus palabras llegan resonando hasta nuestro tiempo. Para mí el vivir es Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. El que una vez fuera perseguidor de Cristo en la persona de sus santos, ahora exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. El corazón de Pablo ardía de amor por las almas y consagró todas sus energías para la conversión de los hombres. Nunca vivió un obrero más abnegado, ferviente y perseverante. Su vida era Cristo. Realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibía eran estimadas como otras tantas ventajas para ser usadas en bendecir a otros. Ahí está. Todo lo que Pablo hacía, Cristo. Y si le llegaba algo, a Cristo. Y si tenía algo, lo compartía con los cristianos para gloriar a Cristo. Y si le salía un viaje, era para evangelizar, no para pasear. Así de simple. Siguiente cita, ya la penúltima cita. Dice: mirad y vivid. Cristo colgando de la cruz era el evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, y este mensaje ya no se da. No se está dando en el mundo. Es el mensaje que dio Juan el Bautista y es el mensaje que debemos de dar hoy. He aquí el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. No, que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado de la vida de cada persona. No solamente deja de pecar, sino que la perfecciona para que nunca más vuelva a pecar. Pero ese mensaje no es muy popular en las iglesias hoy en la actualidad. Y estoy hablando de todas las denominaciones. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Así reciben su lección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús dejará todo. Morirá al egoísmo. Creerá en toda la palabra de Dios que es tan gloriosa y admirable ensalzada en Cristo. Cuando el pecador ve a Jesús como Él es, un Salvador pleno de compasión, la esperanza y la confianza se posesionan de su alma. El alma desvalida, se rinde sin reservas ante Jesús, ante la visión de Cristo crucificado. Nadie puede alejarse con una duda que perdure. La incredulidad desaparece. Amén. Entonces, bueno, tanto que nos limpia de pecado, nos perfecciona para vencer el pecado, es nuestra esperanza, nuestra salvación, el todo, ¿no? El todo simplemente. Y la última cita nos dice: la cruz de Cristo conmueve al mundo. Y termina así: la cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra toda influencia y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción,
pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Si aún más fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Amén. Miren, si aún más fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Repito, los que venzan a Satanás en el nombre de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Esto se refiere a los 144,000, estoy más que seguro. Cristo declara: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela generación tras generación como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de convencer al mundo. Amén, mis queridos hermanos. Y así terminamos el estudio de Gálatas. Disculparán los videos largos, pero hay mucho que decir. Mañana continuamos con el libro de Hechos 15 al 18. Vamos a ver el concilio de Jerusalén. Está interesante, bastante faena también esos capítulos, pero está muy interesante, ¿no? Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto, mis queridos hermanos. Para todos los que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmela llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Y bueno, gracias a los que me pueden colaborar y a los que no, comprendiendo lo que está pasando en el mundo, pues oren mucho por mi hermano, para que Dios me provea, ¿no?, de trabajito o de lo que sea para poder seguir haciendo esta labor que al fin y al cabo es bastante extensa, ¿no? Pero que Dios permita simplemente seguir en esta labor, ¿no? Y oremos los unos por los otros en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, que Dios nos ayude. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.